Bendiciones, hermanos. El día de hoy le quiero compartir una parte de la segunda carta de Pedro, y es una pregunta que todo el mundo, todo cristiano debe de estar haciéndose en este momento, en estos tiempos. Vemos estos tiempos que hay muchas guerras, hay muchos rumores de guerras, hay muchas enfermedades, pandemias, hay hay muchos batallas, hay mucha desesperanza en este mundo, y quiero exhortarlos en este momento en qué es lo que dicen las escrituras a cómo un cristiano debe vivir en estos tiempos. Vemos que en los últimos 100 años cómo han aumentado la tecnología, vemos cómo el conocimiento sigue aumentando, vemos cómo las guerras como las guerras siguen matando a muchas personas, mucho sufrimiento. Pero eso es algo que el Señor Jesucristo siempre nos advirtió. Eso es algo que el Señor Jesucristo fue enfático. En los últimos tiempos aumentará el conocimiento en el Daniel capítulo 12, eh, en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos dijo que habrían guerras, rumores de guerras. Pero en medio de todo esto, ¿cómo un cristiano verdadero debe vivir? Porque hay muchas teorías de conspiraciones, hay muchas cosas que nos pueden desviar la atención a cómo nosotros debemos estar enfocados, en qué nosotros debemos estar enfocados y qué es lo que debemos estar haciendo. Porque hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas cosas que no están correctas. Pero el Señor Jesucristo nos insta a que nadie nos engañe, a que no perdamos el enfoque de lo que debemos de hacer, porque el diablo quiere que confiemos en esta vida. El diablo quiere hacernos confiar en lo que hay en este mundo, pero este mundo no tiene esperanza. Y cómo debemos comportarnos como cristianos, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Perdón, quiero empezar del verso 9. El Señor no retarda su promesa, según, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ellas serán quemadas. Y esto quiero detenerme aquí por un momento. Vemos que dice que que el Señor no retarda sus promesas, el Señor es paciente para con todos, que la única razón por que el Señor no hemos experimentado la segunda venida del Señor es porque Él quiere que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, porque Él es un Dios justo. Entonces, en medio de esto, debemos tener mucha paciencia. El cristiano es caracterizado por una paciencia. El carácter de Cristo que debe estar en nosotros es caracterizado porque somos pacientes. Debemos ser pacientes y predicar el Evangelio. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero en 2 de Tesalonicenses que para aquellos que están en la luz nos dice que para nosotros, los que realmente creemos en Él, no vendrá como ladrón en la noche, porque sabremos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice eso. Entonces, ¿qué dice? Y aquí en el pasaje dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, aquí cuando tú vas al griego podemos ver la riqueza de lo que Pedro está hablando, de los elementos, del lenguaje de las partículas subatómicas. En aquel momento no tenían el conocimiento que tenemos hoy en día. Pero qué interesante que vemos que habla de los elementos ardiendo serán desechos. Y esto es muy parecido a lo que es la bomba atómica hoy en día, las tecnologías que hay para ver esas partículas subatómicas y, y poder describirlas. Dice, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso nos está diciendo de antemano que todo lo que hay en la tierra será quemado, que el juicio será por fuego,
que los elementos serán deshechos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Le seguimos leyendo en el verso 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aún viendo todas estas cosas pasando, debemos nosotros andar en manera piadosa, en manera de que honre a Dios. Aún así, cuando veamos el mundo alrededor de nosotros desintegrarse. Esperando, en verso 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¡Wow! ¿Qué descripción nos da el apóstol Pedro en o sea, el Espíritu Santo usando el apóstol Pedro para decirnos que todo será deshecho, que todo será quemado, los elementos se desharán y que los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos una esperanza. Aquellos que no creen en Cristo Jesús, aquellos que no son nacidos de nuevo, no tienen esperanza. Por eso es que caen en ansiedad, en depresiones y muchas otras cosas, pero nosotros tenemos esta esperanza y en esta esperanza debemos tratar de predicar el Evangelio, seguir avanzando el reino de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Dice en el verso 14, por lo cual, oh amados, estando en la esperanza de estas cosas, que tenemos la esperanza de que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva, dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. ¿Y cómo podemos ser encontrados en esa manera? Dice uno de los salmos, que con qué joven limpiará su camino, con guardar su palabra. Estoy parafraseándolo, pero realmente guardando la palabra, estudiando la palabra, estando en la palabra de Dios, guardaremos, nuestro camino será limpiado. En el verso 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando de ellas con cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y en medio de todo esto, en medio de todas estas cosas, vemos que Pedro nos trae lo que escribió Pablo, que Pablo era un erudito, si lo ponemos hoy en día, y él traía cosas difíciles de explicar, las trataba de explicar. Entonces Pedro lo que está diciendo, que aquellos que son indoctos, aquellos que son enemigos de la fe, las tuercen para confundir a la gente. Y vemos en el verso 17, dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrando por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Que nosotros, sabiendo de antemano lo que va a pasar, ya sabemos que no importa que si las noticias mañana nos dicen otra cosa diferente, que las cosas van a mejorar o que va a pasar esto o lo otro, ya nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Ya la Biblia nos dice lo que va a pasar. Nosotros sabiendo esto, debemos estar firmes y guardándonos para no ser arrastrados. Y dice en el verso 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que nosotros sabiendo todo esto, sabiendo que va a haber, los elementos van a ser quemados, probablemente puede haber una guerra nuclear, no sabemos con certeza. Lo que nos está diciendo la Biblia, que va a ser quemados los elementos y van a arder por fuego y se fundirán. Pero nosotros tenemos una esperanza en el cielo nuevo. Dice en el verso, volviendo para atrás, el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que sabiendo todas estas cosas, sabiendo que probablemente tengamos otra pandemia o lo que sea, debemos estar firmes y creciendo
y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos estar haciendo día a día, sin fallar. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a mantener en estos tiempos difíciles que vienen. Y esta es mi exhortación, de que sigamos creciendo la palabra, sigamos teniendo esa vida de oración, esa vida de entrega, esa vida de estudio de la palabra, porque el mundo se va a seguir apartando de Cristo, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y la gran comisión sigue estando vigente, que es ir y predicar el Evangelio, enseñando estas cosas, enseñando estas cosas que Cristo ha enseñado. Hasta aquí llega mi parte y le quiero encomendar que compartan este video, le den like y se suscriban al canal si así lo desean, y así nos ayudan a compartir y que este mensaje siga llegando así a otras personas que lo necesiten. Dios les bendiga.